Reddit pregunta, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentará la humanidad en los próximos 50 años? Escasez de alimentos / agua. Hay suficiente comida para todos. Es solo que la gente es codiciosa, por lo que hay gente que se muere de hambre de alguna manera. De momento la hay, pero la pregunta por el futuro. Imagínese cuando haya suficiente comida para todos y comience a impactar al oeste. La gente es mala para entender el crecimiento exponencial. Y la gente es mala para entender por el crecimiento exponencial no sucederá. En verdad, las consecuencias económicas generalizadas de la disminución de la población. Esto está a punto de ser una gran cosa. En este momento, todo el mundo está en sintonía con el crecimiento de la población. Sin embargo, estamos alcanzando el pico de población mundial a mediados de siglo, seguido de una grave disminución. Casi todos los países desarrollados no están teniendo hijos a tasas de reemplazo. Incluso India ha logrado reducir su tasa de fertilidad hasta el nivel de reemplazo. Eso sí, una disminución lenta de la población mundial no es algo malo. Pero, en cambio, es probable que esto sea de naturaleza precipitada, y no existe un modelo económico para lo que está a punto de suceder. Necesita una curva demográfica saludable con una población en edad de trabajar lo suficientemente grande como para sustentar la economía. Con las poblaciones de ancianos comenzando a superar en número a la población en edad de trabajar, por ejemplo, ¿qué haremos con las pensiones? ¿Quién estará disponible para cuidar a los ancianos? ¿Tendremos suficientes trabajadores para mantener los motores económicos en marcha? Estoy bastante seguro de que la IA y la robótica simplemente no podrán tomar el relevo, sin importar cuánto bombeen. Como ejemplo, muchos demógrafos observan a China y ven un declive catastrófico. A diferencia de Japón, que tenía una estrategia económica cuidadosamente administrada de poner sus industrias clave en otros países con mano de obra más joven y cosechar las recompensas, la demografía china se está cayendo por un precipicio. Es más, no hay una forma real de medir la población china porque sus registros son muy opacos. Algunos demógrafos creen que la población de China es considerablemente más baja que las cifras oficiales, y los atípicos creen que la población de China ha caído por debajo de la marca de los 1.000 millones. En Japón, ya hay millones de viviendas desocupadas. Lo mismo en Italia. China será aún más catastrófica. El cambio climático y la posible guerra mundial. Guerra mundial incitada por el cambio climático. Estoy listo para un escenario de Mad Max. Disminución de la inteligencia media, las habilidades de pensamiento crítico y la resiliencia mental, además de la superpoblación. Exacerbará todos los demás problemas enumerados, desde el cambio climático y la escasez de recursos, hasta la IA y los problemas de gobernanza sistémica. Desafortunadamente, la película Idiocracy tiene bastante en el clavo. Esto también será causado por el envejecimiento de nuestra población. Tener un gran número de personas de 70, 80 y 90 años provocará cada vez más malas decisiones. Envejecimiento de la población, caída de las tasas de natalidad, sistemas de salud sobrecargados. Siento que la caída de las tasas de natalidad y la escasez de recursos son dos problemas que se resolverán entre sí. A largo plazo, seguro. Pero el problema es que una tasa de natalidad decreciente en realidad exacerbará el problema de la escasez de recursos, porque nuestra civilización requiere mano de obra para producir y distribuir recursos. A medida que desciende la tasa de natalidad, aumenta la edad media de la población. Entonces, la mano de obra cae y la demanda de cuidados aumenta. Eventualmente, puede tener un colapso catastrófico en el que las personas mayores han acumulado más recursos para competir mejor con los jóvenes, lo que lleva a que los jóvenes sean más incapaces de tener / mantener hijos, ya que las personas mayores esencialmente los matan de hambre. Esto puede destruir civilizaciones enteras. Dominio de IA. No, simplemente no. Estamos a millas de distancia de las configuraciones de IA que pueden imitar la capacidad humana. La IA que existe ahora son sistemas expertos que hacen cosas muy básicas. Además, estas ya no son capaces de pensar por sí mismas. Literalmente estamos haciendo un mal uso de la palabra, y ese es un gran problema en sí mismo. Los generadores de arte de IA no son IA, son solo máquinas básicas programadas para hacer una cosa que es hacer arte. Llamarlos IA es esencialmente como llamar a las calculadoras como máquinas de IA, lo que suena estúpido. La IA en este momento ni siquiera es una verdadera IA. Ni siquiera estamos cerca de eso. Pero lo estaremos en un par de décadas. Y cuando la IA se vuelva consciente y pensante por sí misma, tendrá que ser respetada y vista como gente.
En el momento en que alguien decida ser un imbécil y hacerle daño por tomar su trabajo, se producirá un gran conflicto entre los humanos y la IA. En Star Trek, The Next Generation hay un episodio legítimo en el que Data, que es un androide, es amenazado legítimamente por un científico que quiere desarmarlo y replicar más androides como Data. El problema es que Data es visto como un miembro leal de la tripulación de la Enterprise, mientras que este científico piensa que es solo una máquina y no una persona. Así que permítanme preguntarles a todos aquí esto. Y todos deben responder con cuidado, porque nosotros, como humanos, tenemos un historial de mierda en lo que respecta a respetarnos unos a otros por etnia, religión, raza, género, etc. Cuando una IA se vuelve autodidacta, capaz de aprender de su entorno y termina persiguiendo un pasatiempo como, por ejemplo, pintar, ¿debería esta IA ser respetada como artista? Después de todo, en este escenario hipotético, esta IA es capaz de pensar, y tomar sus propias decisiones y aprender por sí misma. Entonces, ¿pensaría que esta IA merece el mismo trato que todos los demás? ¿Crees que la IA es algo muy diferente que necesita regulaciones adicionales? ¿Debería la IA tener más derechos que los humanos o menos derechos? Puede que esté divagando aquí, pero me preocupa mucho la cantidad de personas que se olvidan de que definitivamente vamos a llegar a un punto en el que la IA pueda pensar por sí misma. En 50 años tendré 70. Puedo prometerte que seré una amenaza para la sociedad. Superpoblación, escasez de alimentos, patrones climáticos más severos / intensos. Está sucediendo exactamente lo contrario. Las tasas de natalidad son demasiado bajas. Para 2050, la población de China será aproximadamente la mitad de lo que es hoy. Nadie va a tener bebés. Automatización. Ya hemos estado experimentando esto. La productividad sigue aumentando, lo que significa que menos personas pueden hacer más trabajo. Eso significa menos puestos de trabajo. Hoy eso solo significa que algunos de nosotros estamos tratando de mantenernos vivos a nosotros mismos y a nuestras familias con trabajos serviles y de salario mínimo. Va a empeorar. Imagine que la preparación de alimentos se automatiza, adiós a todos esos trabajos de voltear hamburguesas. Y autos siendo automatizados, adiós camioneros y repartidores, etc. Eventualmente, el sistema simplemente se romperá. El trabajo no será una fuente de ingreso suficiente para mantenernos vivos a todos. Y tendremos que averiguar algo más. Pero en este momento no veo que tengamos la voluntad de hacer eso. Edith, si ayuda, este fue básicamente el contenido del último comentario de Reddit de Stephen Hawking. ¿Qué pregunta más optimista? No estoy seguro de que le daría a la humanidad 50 años más. Es un empate. Sobrecarga tóxica. Demasiados químicos extraños a los que estamos expuestos en nuestros alimentos, productos de higiene personal, medio ambiente, limpiadores, pesticidas, etc. que conducen a enfermedades crónicas epidémicas. Los efectos secundarios a largo plazo de las vacunas de ARN definitivamente también se tendrán en cuenta. Las democracias se convierten en dictaduras mediante la implementación de sistemas de crédito social, UBU condicional y CBDC. Ovejería de las masas. Teniendo en cuenta que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, junto con la proliferación de armas nucleares, tendremos suerte de existir tanto tiempo. Un país invadiendo a otro y luego la mayor parte del mundo occidental condenando al invasor no es una guerra mundial. Su población. En Japón tal vez. En todos los países que no pertenecen al tercer mundo. Llegaremos a su punto máximo en 2050 y tendremos que lidiar con una sociedad posterior a la reducción de la población. El hecho de que nadie quiere trabajar para nada y quieren que les entreguen cosas. Lo siento, pero no funciona de esa manera. La extinción masiva de la era cuaternaria, las especies de mamíferos y anfibios se están extinguiendo a un ritmo no visto desde la extinción del Cretácico-Paleógeno. Con la población humana enfocada en la guerra, el aumento de precios y la mierda de la guerra cultural, esto se ignorará en gran medida hasta que algunas especies críticas desaparezcan, lo que provocará el colapso de los ecosistemas de los que depende el suministro de alimentos humanos. Tengo una teoría de ciencia ficción sobre lo que le sucederá a mucha gente. Creo que la tecnología avanzada y la investigación científica darán a los humanos la oportunidad de vivir aún más y mejor. Eso puede ser tanto bueno como malo. Sobre todo con el problema demográfico que está pasando. Porque creo que la gente pobre podrá acceder a esta atención médica premium. Dudo que incluso tengan acceso a atención médica normal. Por lo tanto, más personas estarán dispuestas a vender sus casas u obtener más en el departamento para poder vivir más. Por lo tanto,
Tendremos aún más personas trabajando como esclavos, y sacrificando todo lo demás por un poco más de tiempo, mientras que los ricos se volverán aún más ricos y vivirán muchos más años, lo que les dará muchas más oportunidades financieras. Nos hemos vuelto vulnerables al tomar tantos antibióticos, ahora vemos que las personas están demostrando ser resistentes y cuando las nuevas enfermedades más grandes siguen su curso, no tenemos nada con lo que atacarlas.